Bien, les decía, o vuelvo, trato de retomar un poco lo que veníamos hablando. La, la primera formación neofascista clásica va a ser el movimiento social italiano. Se organiza en 1946 de la mano de dirigentes fascistas. ¿Sí? No es que es una nueva generación, ni mucho menos. Es verdad que los fascistas más viejos no están en el movimiento social italiano, son los fascistas más jóvenes, ¿no? Los que habían estado más cercanos a Mussolini hasta el final, en la República Social Italiana, y por eso, esto ya lo habíamos charlado, el nombre que le habían puesto al movimiento social italiano. El líder principal a ver, lo interesante del movimiento social italiano es que va a tener un liderazgo discutido, es decir, va a ser un movimiento en donde va a haber muchas líneas internas y después que lo que vamos a ver es que va a haber una tensión constante entre aceptar las reglas del juego que impone la nueva república y ejercer una resistencia de corte más fascista, más tirada hacia el ejercicio de la violencia y principalmente tendiendo a desestabilizar el sistema. Lo cierto que lo que vamos a ver es que también esa situación tiene que ver mucho con una cuestión generacional. Lo que se va a hacer es principalmente utilizar el Frente de la Juventud, ¿sí? Que era la juventud del movimiento social italiano, como el actor más radicalizado, el que va a ejercer cada tanto la violencia política, ¿no? Mientras que lo que serían las dirigencias más tradicionales se establecen como políticos más tradicionales. Ahora, ¿por qué la idea de que no hay resurgimiento? Primeras elecciones italianas de 1948 ya sacan 7 diputados, ¿no? Este MSI, ¿no? Y un senador. Y después lo cierto es que su época en términos electorales más exitosa va a ser a finales de la década del 60, principios de la década del 70, donde va a convertirse en la cuarta fuerza electoral. Y algo a comienzo de la década del 50, pero después siempre se mantuvo por debajo del 10% del electorado, ¿sí? Lo cual igualmente no es poco, ¿no? Es decir, siempre estuvo entre el 5 y casi el 20%, y en la mayoría del tiempo cercano al 10%. Insisto, no es un electorado menor, principalmente en un sistema de partidos tan complejo como el italiano, ¿no? Donde hay una alternancia y donde las pequeñas fuerzas, las minorías, adquieren mucha relevancia, porque son necesarias para conformar gobierno. Esto va a hacer que muchísimas veces la democracia cristiana tenga que recurrir, principalmente en los gobiernos locales, en las provincias y en los gobiernos regionales, a aliarse con el MSI para poder formar gobierno. E incluso en el gobierno nacional, en los años 50, en más de una ocasión se va a producir esa cercanía entre el MSI y la democracia cristiana, para que la democracia cristiana tuviera la cantidad de diputados necesarios, de votos de diputados necesarios para formar gobierno. Igualmente la democracia cristiana siempre trató de evitar que esta relación fuera muy evidente, ¿no? Es decir, y principalmente que fuera evidente en qué sentido. Si el MSI le daba los votos, la democracia cristiana no le daba nada a cambio. Ustedes, la gente capaz de ciencia política lo sabe un poquito mejor, saben que en los sistemas parlamentarios los votos se arreglan con acuerdos, ¿no? Es decir, bueno, me dan los votos para yo poder poner a un presidente o un primer ministro y a cambio de eso te doy un ministerio, te doy, ¿no? Una vicepresidencia cuarta, quinta, que existen en esos sistemas, y te ingresan. Bueno, esto con el MSI no lo hicieron nunca, ¿sí? Siempre trataron de que quedara por fuera. Ahora, ¿cuál es el éxito del MSI? La perdurabilidad. ¿Va a existir el MSI como tal, es decir, ese nombre y ese partido, hasta 1995? Y hasta el día de hoy existen pequeños partidos que se reconocen herederos del MSI, ¿sí? Que se reconocen en herederos del MSI. Vamos a probar si puedo compartir, ¿sí? La pantalla. A ver.
sin que se me desconfigure nada. Esto ya puede ser que sea mi computadora, que está muy cargada de cosas, pero bueno. Ahora, y para ir adelantando, el MSI no va a ser el único movimiento neofascista en Italia. Y esto tiene que ver precisamente por esta cualidad que el MSI tenía de estar tratando de integrarse al sistema y por otro lado tratando de ser desleal a ese sistema. Las facciones más radicalizadas del MSI van a ir progresivamente separándose del partido, ¿no? Y en algunas ocasiones van a tener mucha relevancia porque van a llevar adelante lo que en Italia se conoce como el terrorismo negro, que es la acción terrorista de estos grupos de neofascistas durante la década del 60 y del 70, que generó una cantidad de muertes y de asesinatos políticos muy, muy grandes en la historia italiana. A ver. Bien. Bueno. Nuevo. Bien. Giorgio Almirante fue el principal líder del MSI. ¿Sí? Fue el líder inicial, en realidad era un joven fascista, había sido ministro de la República Social Italiana, es el que tienen hablando acá enfrente de la multitud en la Piazza del Popolo en Roma, tipo muy carismático, con un discurso inicialmente muy radical. Él va a ser el primer secretario general del MSI y hasta los años 50, hasta el año 58, van a tener un discurso de confrontación, ¿no? Es decir, van a participar de las elecciones y demás, pero van a decir que ellos son la resistencia fascista a la intervención de los aliados y se van a oponer fuertemente a la idea de la OTAN, a la constitución de la OTAN. ¿Sí? Pero después va a ver que es hasta ahí. Y acá aparece un tema en el caso italiano que es bastante interesante, que siempre está en relación con estos grupos de ultraderecha, que es la relación que hay con los servicios de inteligencia y con particularmente con el servicio de inteligencia norteamericano. El MSI fue tolerado en la República porque en gran medida a Estados Unidos le parecía necesario que esta expresión de ultraderecha en el contexto de la Guerra Fría tuviera una canalización. Y eso va a hacer a su vez que el MSI baje o si se quiere atempere su oposición a los Estados Unidos. ¿Sí? El discurso principal va a ser evitar bajo cualquier punto de vista que el Partido Comunista Italiano se haga con el poder. Ahora, Giorgio Almirante no gana elecciones y por eso un sector importante del partido en el año 54 lo va a desplazar. Porque en el partido, en el MSI, es interesante acá, y acá hay un elemento también que lo distingue de la experiencia fascista clásica, es que el MSI como movimiento neofascista va a tener tendencias y sectores muy claramente marcados. Es decir, por un lado está Giorgio Almirante y lo que serían los clásicamente fascistas, es decir, los que son fascistas, pero también dentro del MSI hay muchos conservadores. ¿Sí? Hay una rama que se la denomina una rama conservadora que más bien es poco fascista, por decir de alguna manera, o poco partidaria de hacer un tipo de fascismo como había sido el último fascismo de la República Social Italiana, y hay muchos monárquicos dentro del MSI, aunque parezca mentira. Muchos partidarios de lo que había sido la monarquía italiana encontraron en el MSI una forma de expresión. Y estos sectores en el año 54 producen un cambio en la conducción y lo imponen a Arturo Michelini, que es este hombre que están escuchando ustedes acá.
¿Escuchan ustedes? Mi sembra di buon auspicio di cominciare questo ciclo di conversazioni all'indomani di un Bueno, così grande avvenimento che ha interessato es en realidad un programa político de los años 60, italiano de 1960, donde se invitaba a las principales líderes de los partidos a discutir sobre política, para que lo vieran en movimiento más que nada. No está traducido, pero se entiende muy bien, ¿no? Pero il partito ha ancora una volta interpretato lo spirito degli impegni che ha sempre assunto nei confronti dei suoi elettori. a ver, lo interesante acá es que él, en este discurso le habla a electores, ¿sí? Y habla utilizando la lógica del sistema electoral, ¿no? ¿Dónde aparece el fascismo? A ver si... él hace una crítica muy fuerte, que va a ser la crítica que va a tener siempre el MSI con respecto a el accionar del Partido Liberal y del Partido Socialista con respecto a apoyar a la democracia cristiana para evitar la llegada del comunismo, ¿no? Y acá está hablando sobre eso. Después se los voy a subir estos videos para que vean. Hay un momento del discurso que él habla del Partido Comunista y ahí se le sale la cadena. Bueno, donde habla y sale del anticomunismo, ¿no? Que es en realidad la característica principal que van a tener todos estos grupos. Es decir, más allá de que van a moderar muchas cuestiones de su discurso con respecto a otros temas, el anticomunismo es lo que los unifica de lleno, ¿sí? En realidad, Michelini va a liderar al MSI entre el 54 y hasta su muerte, en 1970 prácticamente. Pero en ese momento lo que va a hacer es interesante, porque mientras que Michelini pretende dar una imagen de moderado, ¿sí? Giorgio Almirante se constituye cada vez más fuerte como el líder espiritual del partido y el que tiene un vínculo principal con la rama juvenil, ¿sí? Se llamaba el Frente de la Juventud, con el Frente de la Juventud, que es un frente muy fuerte en Italia, ¿no? Y que es un tema de movilización bastante interesante. En 1974, en 1970, cuando ya el MSI empieza a tener, desaparece, o sea, muere Michelini, vuelve a tener como secretario general a Almirante, a Giorgio Almirante, el MSI tiene, por un lado, éxitos electorales, muchos cosechados en función de su oposición a la ley del aborto. Es decir, en el año 70 se discute en la República Italiana la ley del aborto, y la campaña de oposición a esa ley es principalmente llevada adelante por los sectores fascistas, ¿no? Bueno, como pasa casi siempre. Y eso le suma mucho voto, principalmente porque la democracia cristiana es como que hay sectores de la democracia cristiana que son medio titubeantes, y entonces los sectores más tradicionales, también votantes de la democracia cristiana, se pasan al MSI. En 1970 festejan su mejor resultado electoral con un acto que es que ustedes tienen, que les voy a mostrar ahora, en la Piazza del Popolo, que es masivo, ¿no? Miren, esto es 1970. Después nos preguntábamos dónde estaban los fascistas. Ahí estaban, miren.
Ese es Giorgio Almirante, ¿no? Bueno, la verdad que para 1970 es una manifestación enorme. En la década del 70 se calcula que el MSI llegó casi al 500.000 de afiliados en Italia. Que en parte también tiene que ver con que esta idea de que el 68 es la radicalización de la juventud, pero también es en gran parte de Europa hay una radicalización hacia la derecha de la juventud en el 68. ¿No? De hecho, esto Xavier Casal lo llama, él dice el mayo del 68 negro, ¿no? Es decir, el mayo negro. ¿Por qué? Porque la reacción, el mayo del 68 y la movilización estudiantil del 68, tan claramente influenciada por las sensibilidades de izquierdas y anarquistas y demás, lo que va a generar es que una parte importante de la juventud europea también se movilice, pero en clave opuesta, y en clave fascista, es decir, en clave neofascista. Por ejemplo, esto es una movilización del Frente de la Juventud en 1974. Perdonen. Y ustedes pueden ver, son personas jóvenes, típicamente de la década del 70, ¿no? Por la vestimenta, incluso el pelo largo, la barba, ¿no? Pero bueno, son todos fascistas. Son neofascistas del Frente de la Juventud. Pero si uno le saca este cartel y le saca los carteles y demás y le digo, bueno, esto es una movilización del 68, ustedes me creen, porque van a ver que es, ¿no? Salvo por el hecho de que aparece algún que otro varón muy prolijo y muy pocas mujeres, o las mujeres que aparecen también son muy prolijas en la forma de vestir, después vemos que hasta en la vestimenta y en la forma de organizar las marchas, comparten algo con esa juventud de izquierda que se ha radicalizado, ¿no? Pero bueno, estos son de derecha, ¿no? Y están claramente radicalizados, y en los años 60, particularmente entre el 60 y el 70, y después entre el 70 y el 80, que ya son los años de Piombo, estas juventudes van a protagonizar innumerables enfrentamientos con las juventudes de izquierda italiana, ¿no? Era habitual y constante, ¿no? Porque tenían un nivel de violencia bastante grande. Bien, yo les mencionaba que más allá del MSI, el universo de las derechas se vuelve más complejo en función de que esta política de conciliación o de integración al sistema, medio mentira, medio verdad, que el MSI lleva adelante, va a generar que muchos sectores del MSI rompan con el MSI desde un costado más radical. La primera organización que se va a crear es el Centro Cultural Ordine Nuovo, ¿sí? Centro Cultural Orden Nuevo, que la fundan intelectuales y miembros del MSI que habían sido fundadores del partido, que en 1956, principalmente durante el liderazgo de Michelini, que era este que yo les decía que quería todavía acercar un poco más el partido al sistema republicano, deciden retirarse del MSI. Ordine Nuovo inicialmente aparece como un grupo, como un centro cultural, y después a finales de la década del 60, 1969 en particular, ya se organizan como partido político. Obviamente la simbología remite claramente al neofascismo, ¿no? A esta idea del orden nuevo, típica del fascismo, el hacha fascista, ¿no? que está en su bandera, y sus principales líderes fueron uno que fue un intelectual muy, muy prolífico dentro del fascismo, que fue Giuseppe Pino Rauti, quien... Esperen, el niño. Rauti, que es interesante porque él se va del partido, del MSI, forma el Ordine Nuevo y después, años más tarde, va a volver a la MSI.
¿no? Es decir, va a volver al MSI porque esta gente de Orden de Nuevo en realidad va a devenir después prácticamente en una organización armada, ¿sí? En un grupo terrorista. Perdonen, y después los dos líderes más conocidos van a ser Clemente Graziani y Pierluigi Contetuli, alias el comandante, le pongo ahí yo en el coso, porque le decían así, que van a ser muy conocidos en Italia, en los llamados años de plomo, porque van a ser encargados de el atentado que dio inicio a los años de plomo, que fue el atentado de Piazza Fontana en 1969, ¿sí? Y en particular, el comandante va a estar después detenido por el asesinato de un juez de lo que viene siendo como la Suprema Corte nuestra, del máximo tribunal italiano, que era el que investigaba esos atentados, ¿no? Acá ustedes tienen en esta foto, acá dice, i missini sia redondo, ¿no? Y el fascismo no. Ahí dice, los misinos eran los partidarios del MSI, se han rendido, pero el fascismo no. ¿No? Esta era la idea de que ellos venían a representar la opción más neofascista, más radical. ¿Por qué desaparece en 1973? Primero porque aparece una opción más radical que ellos, después vamos a ver, pero principalmente porque caen detenidos la mayoría de ellos en los años de Piombo, y porque Pino Rauti decide volver con una parte importante del Ordine Nuevo al MSI. ¿Cuándo vuelve? Cuando aparece de nuevo Giorgio Almirante, ¿no? Es decir, cuando desaparece el liderazgo más contemplativo, que era el de Michelini, él vuelve al partido. El otro grupo importante fue Avanguardia Nazionale, o conocido como Vanguardia Nacional, que existió entre 1960 y 1970 como tal en Italia. Después hay, en los años 70, en el año 75 se vuelve a organizar, pero ya no actúa en la política italiana. ¿Qué es lo interesante de esta Vanguardia Nacional? Principalmente son jóvenes estudiantes, universitarios, se forman a partir de los núcleos estudiantiles de derecha que reaccionan ante lo que fue el verano caliente italiano del 68 y 69, particularmente las protestas estudiantiles del 68, que en Italia tuvieron una escena que fue el enfrentamiento de lo que se llaman los enfrentamientos de Valle Giulia, que son unos enfrentamientos en torno a la universidad en Roma, que había sido ocupada por estudiantes de izquierda y que fue desalojada por el ejército, por los carabineris apoyados por el ejército italiano. ¿Qué pasa? En el medio de eso aparece a Vanguardia Nacional, en medio de esas tomas aparece a Vanguardia Nacional, peleándose con la izquierda que hace las tomas, pero también peleándose con los carabinieri, ¿no? Es decir, en esa situación compleja. Y lo que va a caracterizar a Vanguardia Nacional es principalmente es que van a ser claramente un instrumento de lo que fue la Operación Gladio, que después yo les voy a contar lo que fue la Operación Gladio, que fue una operación de la OTAN y la CIA en la conformación de lo que empezaba a denominarse o se conocía como la Internacional Negra. El referente más importante de Vanguardia Nacional es este hombre que estaba acá, Stefano Della Chiae, que es muy conocido en la historia argentina porque participa en la masacre de Ezeiza de 1973, porque revistió como numeral, se decía, es decir, fue miembro de la AAA en los años 70 y después colaboró en el Plan Cóndor. ¿Sí? Y a su vez, y como si fuera poco, va a trabajar para los servicios de inteligencia españoles, organizando lo que se denominó la guerra sucia en el País Vasco en contra de ETA. Y va a ser el responsable de la desaparición de por lo menos 4 de los principales líderes de ETA en la década del 70. Un pesado.
No se puede decir que no trabajaba el hombre, ¿no? No, trabajaba bastante, un pesado. De hecho, Murió el año pasado. murió el año pasado, murió en el 2019, y de hecho, miren lo que encontré. Esto es, bueno, estos son los combates de Valle Giulia, ¿no? Ese enfrentamiento estudiantil, que bueno, es donde aparece este grupo, ¿no? En la historia italiana es como un hito importante, es como si fuera nuestro Cordobazo, esto, ¿no? Es decir, porque después se engancha esta situación con lo que fue el Mayo Caliente en el norte de Italia en el año 69, es la típica movilización estudiantil de los años 60, ¿no? Donde hay una conjunción de radicalización política, vinculación con el movimiento obrero, y también esta cosa de que hablaba Hoban de una rebelión de una juventud ya de la prosperidad, ¿no? Que se revelan en un contexto de suma prosperidad económica y social, sin embargo. Ahora, bueno, esto que vemos acá es el entierro de la Chiae, perdón, el año pasado, 2019. 2019, ¿eh? Esto es Italia. Este tipo está acusado por delitos de lesa humanidad en la Argentina, en España, en Italia. Y sin embargo, miren el entierro. Con toda la simbología fascista, ¿no? Las banderas fascistas ahí con el águila y demás. Bueno, los símbolos fascistas del cortejo es evidente. Ah, no se ve, no se escucha el sonido. Qué lástima. Pero lo velan, lo están velando con la bandera de la organización, de Vanguardia Nacional. Saludo fascista. Ahí lo que gritan es Stefano de la Chiae presente, le gritan el resto. Bueno. Sí, convengamos que es toda gente mayor, ¿no? Sí, mirá. No es tanta gente mayor, ¿eh? Y aparte después vamos a ver cuando veamos sí, hay gente mayor, pero después vamos a ver que hay otros grupos ahora en Italia neofascistas. Bien, sí. Perdón, quiero hacer una consulta, no sé si lo íbamos a ver después. Estos movimientos neofascistas en Italia, digamos, su doctrina, ¿a qué se corresponde? O sea, ¿son del fascismo italiano o ya, que yo tengo entendido que ya hacia el final del fascismo italiano se acercó más al nazismo en términos de doctrina, ¿no? De racialismo, antisemitismo, bueno, xenofobia, o sea, ¿qué tipo, digamos, de ideología, cómo podemos operacionalizarla, digamos? Mirá, nosotros eso lo vamos a ver más adelante en particular porque vamos a estudiar al que leían básicamente ellos, que era, y ellas, porque había fascistas, mujeres también, que era Julius Evola. Julius Evola es un fascista, es un ideólogo del fascismo de los años 30 y de los años 20, pero que intelectualmente después abona mucho más la cuestión racista y se vincula, porque de hecho trabaja para Julius Evola termina trabajando para Goebbels, para los alemanes directamente, es italiano pero termina trabajando para los alemanes, y después Ébola no fue enjuiciado, nada, vivió en Italia hasta los años 80, vamos a ver una entrevista que tenemos grabada de él, y evolucionó en su pensamiento ideológico, mezclando mucho el orientalismo hindú. Cuando cuando lo veamos desde el plano ideológico, este fascismo de los italianos de los años 60 y 70 tiene muchísimo de misticismo, ¿sí? Y mucho de orientalismo, ¿no? Es decir, hay una lectura constante de los textos brahmánicos, de textos budistas,
que hacen entender por qué hay ciertas correlaciones actuales a veces, es decir, entre el New Age y el neofascismo, aunque parezca mentira. Es decir, hay vasos comunicantes entre eso. Pero sí, es un fascismo mucho más racista que el fascismo original, ¿sí? Que el fascismo original, me refiero que el fascismo de Mussolini de los 20, ¿no? Es decir, ya acá hay una mezcla con el nazismo muy importante y, te insisto, hay elementos nuevos. Que esto es lo interesante a veces cuando se habla de los neofascismos y demás. La idea de que el neofascista es lo mismo que el fascismo. Es una discusión constante. No es lo mismo. ¿Sí? Tiene elementos, obviamente, porque es una tradición cultural y demás, pero tiene elementos nuevos. Y en los años 60 aparecen en el fascismo italiano muchísimos elementos que vienen del nazismo, y te digo, elementos que vienen de otras ideologías, o creencias, pongámosle, si no le queremos decir ideologías, creencias, filosofías muy variadas. Cuando lo veamos, tenemos una clase específica sobre eso, pero está buena la pregunta. No sé si te contesté de última, después Sí, excelente, buenísimo. Lo retomamos. Bueno, y el último grupo importante, de la derecha que tuvo un funcionamiento, fueron los núcleos armados revolucionarios. Fíjense que el nombre no remite mucho a la derecha, ¿no? Es decir, el nombre podía ser tranquilamente de una organización de izquierda, ¿no? Porque núcleos armados revolucionarios no remite demasiado. Pero está formado básicamente, estos son todavía más jóvenes, la mayoría, estos tienen, la edad promedio está por abajo de los 22 años, son muy, muy jóvenes, pero muy, muy violentos, ¿sí? Y claramente estuvieron muy influenciados, en este caso sí, por elementos de la CIA, y fueron responsables de muchos de los atentados más violentos que vivió Italia con el terrorismo de derecha en los años 80, ¿sí? Muchos eran desprendimientos, en realidad este grupo se forma con desprendimientos de Avanguardia Nacional y de Orden Nuevo, que habían quedado como sueltos, ¿no? Es decir, que no habían ni vuelto al MSI, ni se habían ido al exterior como la mayoría de los dirigentes de Avanguardia Nacional a prestar servicios como fuerza de choques y demás. ¿De qué grupo social vienen, Juan? ¿Se lo enseñaron? Son gente bien. La mayoría, no, la mayoría son clase media o clase trabajadora inclusive. En el MSI hay más, el MSI tuvo inicialmente, como dice Jiménez, tuvo mucho apoyo de los grandes grupos económicos italianos, Giorgio Almirante y toda esa gente sí viene de una clase un poco más alta, pero la mayoría son de clase trabajadora o clases medias italianas, no tienen una cuestión de clase alta, no está presente acá. ¿Sí? Eso, es algo. En otros casos vamos a ver que sí, que es mucho más evidente. Acá no está claro. Bien, ahora yo les estaba hablando mucho de esto y tendría que parar un poquito y explicarles esto, ¿no? Se va a cortar, pero bueno, después retomamos. Gliani di Piombo, los años de plomo. ¿Qué es este concepto? Bueno, en realidad el concepto nace de una película de Margaret von Trotta sobre estos años en Italia y después se aplicó a todos lados. Acá en Argentina también se dice los años de plomo en la Argentina, que es un término muy periodísticamente utilizado. Pero en Italia, en particular, hace referencia a un periodo que se extiende entre 1968 y 1980 y que tiene que ver con la tremenda activación del terrorismo de derecha y también del terrorismo y de las acciones de armada de los grupos de una nueva izquierda italiana, principalmente hegemonizada por las brigadas rojas italianas, ¿sí? Pero también por Lotta Continua, Prima Línea, distintos grupos armados de la nueva izquierda italiana, que desde los años 60, pero particularmente después del 68, empiezan una política de lucha armada que deviene rapidísimamente en terrorismo liso y llano,
que es contrapuesto con el accionar de estos grupos de ultraderecha. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia, o en realidad el matiz que se quiere imponer muchas veces, es que el accionar de los grupos de ultraderecha parecía estar muy en sintonía con una cuestión que se llamó la estrategia de la tensión, que fue una estrategia que después se supo, ¿no? Es decir, que elaboró la OTAN, altos mandos de la OTAN y de la CIA, para mantener en Italia una situación de tensión política que impidiera o bloqueara el posible acceso del comunismo al poder. No ya del Partido Comunista como por sí solo, sino principalmente de que los demócratas cristianos se pudieran entender con el Partido Comunista. Pudieran entenderse con el Partido Comunista y que incluso contaran con el apoyo del Partido Comunista para formar algún tipo de gobierno. Cuestión que estuvo a punto de suceder si las Brigadas Rojas no hubieran asesinado a Aldo Moro. Aldo Moro fue asesinado en 1978 por las Brigadas Rojas porque Aldo Moro, que era el líder de la democracia cristiana, había llegado a un acuerdo con Enrico Berlinguer, que era el líder del Partido Comunista Italiano, para que lo llamaron el compromiso histórico. ¿Qué establecía el compromiso histórico? Que para solucionar los problemas económicos y políticos de Italia había que haber un acuerdo entre la democracia cristiana y el Partido Comunista Italiano. ¿Quiénes estaban en contra de esto? La Unión Soviética y los Estados Unidos. Los dos estaban en contra de este acuerdo histórico que se quería formar. Y el asesinato de Aldo Moro por parte de la Brigada Roja es todo un símbolo político de estos años de Piombo, ¿no? De estos años de tremenda inestabilidad política, pero principalmente de mucha violencia política, en donde es una violencia política muy instrumentada por las agencias de inteligencia, por la CIA y por la OTAN, ¿no? Y no es que lo digo, yo soy re enemigo de las interpretaciones conspiranoide y demás. Acá está probado, hay procesos judiciales que prueban la existencia de esas operaciones de la OTAN en estos años de plomo. Bueno, los años de plomo empiezan con el atentado en la Piazza de la Fontana en diciembre de 1969. Ya se corta. Y se considera que terminarían en 1988 con el último atentado de las Brigadas Rojas italianas. Ahora, es interesante porque incluso el atentado de Piazza Fontana, que fue realizado por miembros de la Vanguardia Nacional, fue parte de esta operación de desestabilización de la OTAN, ¿no? ¿En qué sentido? Se lo atribuyeron a la izquierda. ¿Sí? Les decía, bueno, el atentado de Piazza Fontana fue, de hecho después se investigó judicialmente, se comprobó que habían sido los miembros de la Vanguardia Nacional, pero realmente es bochornoso porque inicialmente culpan a un obrero anarquista, lo detienen, el obrero anarquista cae accidentalmente de 4 pisos en el edificio de la policía y muere, no accidentalmente, me tropecé como en una bala, como decían en un capítulo de Los Simpsons. Es decir, muere obviamente asesinado por la policía y se demuestra que ese grupo de anarquistas no tenía nada que ver, no tuvo nada que ver con el atentado, sino que el atentado había sido ordenado por estos miembros había sido hecho por estos miembros de la Vanguardia Nacional, que en el proceso judicial confiesan en realidad que habían recibido órdenes de miembros del Servicio de Inteligencia Militar Italiano y de miembros de la CIA por la OTAN. Esto en realidad se va a conocer ya a mediados de la década del 70, pero no se le va a dar mucha difusión, principalmente porque en el año 76 es asesinado el juez de la causa, les comentaba yo hace un rato, y después se va a conocer ya en los años 90 cuando Andreotti en los años 90 destapa toda esta olla, se conoce toda esta situación,
y aparte porque también forman parte de muchos de los testimonios de estos terroristas de derecha en juicios que les van haciendo en todos lados, en España, en la Argentina. Servini y Cubría, la jueza de Argentina, los indagó a la mayoría de ellos por la Operación Cóndor y por los delitos de la AAA, y en esas indagatorias ellos confesaron abiertamente, es más, dieron los nombres de quiénes eran los agentes de la CIA, de la DINA chilena y de los servicios de inteligencia españoles que les encargaban estas acciones, ¿no? Pero bueno, esperen que quiero compartir esto. No, porque para que vean, el atentado de Piazza Fontana generó muchísima repulsa en la sociedad italiana, porque si bien había hechos de violencia, no se habían registrado el tema del uso de explosivos, ¿no? Y del terrorismo más típico, esto de poner explosivos en lugares, el Piazza Fontana y el Banco Agrario Italiano, que son los dos lugares donde estallan los explosivos, no eran objetivos políticos, eran lugares del común, ¿no? Y bueno, esto generó muchísimo. No fue el único, ¿no? Este es el noticiero, un noticiero fílmico de los años del año 70 que da cuenta del atentado, ¿no? ...14 muertos hubo en el atentado de Milán. Bueno, espero que se entiende un poco, ¿no? El italiano es bastante, a veces cuando lo hablan los locutores, es bastante transparente. Yo no he tenido el tiempo de subtitularlo. Pero bueno, es interesante porque la locución que dice el locutor es permanentemente quello sembrato, el semen de la paura, siembran estos grupos que siembran el terror y el miedo, ¿no? Es decir, esta idea de que, y esto formó parte de esta operación de tensión, como se la llamó, o esta operación de extrema tensión que llevaba adelante la OTAN, que era esta idea de que el terrorismo estaba sobre la sociedad italiana y eran los extremos, ¿no? El terrorismo de ultraderecha, el terrorismo de ultraizquierda, y que la sociedad italiana tenía que mantenerse. Vieron que dice en un momento 50 millones de ciudadanos italianos van a demostrar que 20 años de paz no se olvidan con el tema del miedo y del terror. ¿Qué era esta idea? Bueno, si Italia sigue por este camino, ¿no? Va a terminar con esa desestabilización política. Entonces lo que Italia tiene que hacer es tratar de centrarse en el centro. Ahora, esa estrategia de tensión fue
exitosa durante toda la década del 70 y parte del 80 en Italia. Principalmente porque impidió que accediera al poder el Partido Comunista Italiano, pero no como solo, sino en coalición con algún otro partido, y porque hizo que el Partido Socialista también no pudiera acceder al poder. Recién en 1983 va a haber un primer gobierno no demócrata cristiano, que va a ser un gobierno liberal, y después un gobierno con la participación de los socialistas, Brezzi se llamaba el socialista, que van a gobernar Italia, ¿no? Pero la estrategia de detención funcionó mucho para eso. Se calculan las víctimas del terrorismo de derecha en Italia en esos años por arriba de las 500 muertes, ¿no? Y otro tanto del terrorismo de izquierda. ¿Cuál es la diferencia, si se quiere, a grosso modo, más allá del número de los atentados y de las muertes y de todo lo demás? La mayoría de los miembros de las Brigadas Rojas Italianas, de Prima Línea, Luta Operaria, que son los tres grandes grupos de la izquierda italiana en ese momento, la mayoría de los líderes todavía hoy están presos. ¿Sí? Todavía hoy, pasados más de 40 años, siguen presos en Italia, la mayoría purga cadenas perpetuas y demás. La mayoría de los líderes de los grupos ultrafascistas están libres. ¿Sí? Están libres. Stefano Della Chiae murió libre, a pesar de todo el prontuario que yo les conté, que está aprobadísimo, el tipo murió libre. Pasó algunos años en prisión, pero muy pocos, ¿no? Es decir, y así gran parte de ellos, de estos dirigentes. Bien, ¿esto con qué tenía que ver? Bueno, con esto que se denominó la Operación Gladio. La Operación Gladio fue una operación que se articuló principalmente en Italia, a pedido de la OTAN, mediante dos actores. Acá hay un tercero que está agregado, que es Giunio Borghese, que era el príncipe negro, un militar y aristócrata italiano, que en 1970 intentó dar un golpe de Estado, pero que no, fue más paparruchada que golpe de Estado, no fue nada, pero contribuyó a esta desestabilización constante del sistema, sino que las dos cabezas más importantes en Italia de la Operación Gladio fueron Licio Gelli, que coordinaba una logia masónica, la P2, una logia P2, que servía de articulación en torno a esta internacional negra. Miembro de la P2 era también López Rega, ¿no? Y el general Giovanni Lorenzo, que era un general en actividad, después retirado, en actividad, que es el que coordina la relación entre los servicios de inteligencia militar italiano y la OTAN en el desarrollo de esta operación Gladio, que consistió básicamente en esto, en establecer una situación de extrema tensión en el sistema político para inmovilizarlo. ¿Sí? Aparte, para que ustedes, si nosotros hablamos de la Operación Cóndor, lo más parecido a una Operación Cóndor en Europa es esto de la Operación Gladio. Es una operación básicamente instrumentada por la CIA y por la OTAN, que cuenta con la anuencia de todos los grupos fascistas europeos. En la Operación Gladio también participan franceses, también participan españoles, ¿no? Donde articulan, ¿no? los esfuerzos de esta derecha más radical, ¿no? Ahora, insisto, esto que no nos tiene que dejar ver. Esta cuestión más radical, más que deriva en un terrorismo de derecha, claramente, no nos tiene que opacar una cuestión, que es la presencia de ese neofascismo en la sociedad italiana, ¿no? Es decir, yo creo que es más interesante, desde el punto de vista de análisis, entender no tanto que esto es interesantísimo, ¿no? Porque uno se pone a leer esto y se entusiasma y quiere saber que los espías, dónde habían venido, quién financió, pero es más interesante desde el punto de vista del análisis social
la plaza llena ahí con Giorgio Almirante y la plaza victoriándolo a la hora de analizarlo, ¿no? Es decir, eso es mucho más interesante, porque uno ve ahí que hay un neofascismo en Italia que tiene una fuerza de masa, tiene una capacidad de movilización y tiene principalmente constituye una tradición política en la sociedad italiana, ¿sí? que ha estado establecida y que obviamente, después vamos a ver nosotros, se va a continuar por otros medios ya en los años 80. El MSI en los años 80, y esto lo vamos a ver las próximas clases, en los años 80 va a cambiar su liderazgo. Giorgio Almirante va a morir en el año, bueno, como nos pasa todo, ¿no? Pero digo, va a morir en los años 80, en el 84 creo que va a morir, pero incluso Giorgio Almirante ya para los años 80 había diseñado una política de profunda, abandona cualquier tipo de radicalidad, el mismo Giorgio Almirante en los años 80, ¿no? De hecho, a tal punto que en el Congreso del año 81 del MSI, se invita a los miembros, vieron que en los congresos partidarios suele pasar mucho esto, que en los congresos partidarios los partidos invitan a miembros de otros partidos a que vayan a observar, que vayan a participar del congreso, principalmente de los partidos cercanos, ¿sí? Bueno, el MSI, en el Congreso Nacional del MSI de 1981, participan miembros del Partido Socialista y del Partido Liberal Italiano. E incluso cuando Enrico Berlinguer muere, en 1983, creo que en 1982, Giorgio Almirante va al funeral de Enrico Berlinguer, en la sede del Partido Comunista Italiano. Habían intentado ya esta cosa de, no porque tuvieran una cercanía con los comunistas, sino principalmente por esta idea de decir, bueno, aceptamos definitivamente las reglas del sistema. A tal punto que Giorgio Almirante lo que va a hacer es promover una suerte de delfín, un heredero que se llama, está vivo, Gianfranco Fini, ¿sí? Quien al MSI le va a agregar a su nombre le va a agregar otra palabra que es MSI Destra Nazionale, derecha nacional. Y es la idea de convertir ya el MSI no en un partido neofascista, sino en un gran partido de la derecha nacionalista, ¿sí? Es decir, y asume claramente un lenguaje más populista, ¿sí? en esta clave, y menos fascista. Después esto ya lo vamos a ver porque, de hecho, intenta modernizar al partido hasta tal punto que finalmente lo termina disolviendo, ¿no? Gianfranco Fini lo va a disolver al partido en 1995. Pero bueno, eso ya es para las clases que vienen. ¿Dudas, preguntas, observaciones? Lo que ustedes quieran decir. Bueno. Los aturdí. ¿Qué pasó? Si piensan algo, yo me tomo un mate mientras tanto. Una consulta. Dale, porfa. ¿Hay bibliografía sobre este tema asignada? ¿O? Sí, tienen Jiménez tienen el capítulo que es sobre el MSI, que se llama así, el Movimiento Social Italiano. Nosotros tenemos que leer todo el libro de Jiménez, ¿no? Casi todo. Yo le voy a decir qué capítulo es. Se lo subimos todos ahora. Gustavo, ¿vos ya lo subiste? ¿Ya cargó? Bueno, a ver. Che, Juan, ahí ya lo subimos a un Dropbox porque es muy pesado. El libro de Jiménez lo pusimos en 2 PDF, el libro entero, y el capítulo este que les mencionaba Juan es el capítulo 4, ¿no? Donde acá van a poder seguir gran parte de lo que Juan fue narrando. Yo quiero comentar, Juan, que lo narraste muy bien, muy entretenido aparte de eso.
¿viste? Chao. Porque siempre Claro. me hace la... Yo me voy a tomar el atrevimiento de halagarte. Gracias. Escuche, pero espera, ¿el Dropbox es Dropbox o lo subiste en el Drive, Gustavo? No, en el Drive, tenés razón. Porque al final hiciste el Drive. Ayer me mandaste un Drive, ¿no? Sí, Drive. Bueno, entonces... La comparto acá. Sí, te iba a decir eso. ¿A dónde me llevo? ¿Al teléfono o me llevo al mail? ¿Qué cosa? El link. A ver. Yo te lo mandé al correo electrónico ayer. Sí. No sé A ver si lo puedo viste. encontrarlo. No, por eso. Juan, te hago una consulta. ¿Será mucho pedir que alguna vez nos muestren las caras? Me pone muy nervioso ver todas las pantallas negras. Le digo la verdad. Sí, ya, por lo menos cuando nos preguntan, por lo menos, como hace eso, que cuando cuando nos preguntan pongan la cara, les queremos ver las caras. Después se sacan, es horrible verse en la computadora, ya sé, a mí tampoco me gusta, pero digo, estaría bueno. ¿Quién iba a hacer la pregunta? ¿Gianfranco? Sí. Bien. No sé si ahí se me ve. Ahí se te ve, dale. Sí. No, yo te quería preguntar de todas estas organizaciones de neofascistas. Primero te quería preguntar, neofascismo nos referimos, o sea, son, digamos, neofascistas porque es después de la experiencia histórica del fascismo, no por una cuestión quizás ideológica o algo por el estilo. Estas son claramente neofascistas porque se reivindican en el fascismo. Sí, esto sí es neofascismo. Esto es neofascismo. Si hay alguien que les cabe el término neofascismo es a esto. Por lo menos a MSI, a Vanguardia Nacional y a esto es neofascismo típico. Sí. Perfecto. Y lo que te quería preguntar es si de todas estas organizaciones el MSI es el único que participa regularmente en elecciones. Sí, buena pregunta, me voy a decir. Es la única que participa de forma electoral, sí. El resto, precisamente el hecho de las creen que lo plantean como una traición esa participación electoral. Sí, es decir que es en realidad que la resistencia fascista es denunciar el sistema republicano y por ende no se puede participar. El resto no participa ninguno de elecciones, ¿sí? Sí participa, pero sí, por ejemplo, participan de elecciones en centros de estudiantes universitarios, ¿sí? Y en algún caso, Mario, te voy a silenciar porque me parece que te hace ruido y en algún caso participan a Vanguardia Nacional no, el Orden de Nuevo incluso intenta en algún momento participar de alguna elección de un sindicato. Gustavo, la otra vez lo leí, de alguna le va re mal, y ahí, pero... Y teniendo en cuenta que la base social es más que nada clase trabajadora, clase media, ¿tiene algunas vinculaciones con el movimiento obrero organizado? ¿O... Hay algunos intentos, nada concreto, nada concreto. Nada exitoso, digamos. Nada exitoso, nada muy exitoso, no. Tiene mucho de estudiantes, ¿sí? De Bien. estudiantes. El MSI, no en los gremios, pero sí, por ejemplo, pero el MSI es de los que participa. El MSI tiene bastante relación con algunas asociaciones de oficios, ¿viste? Así como asociaciones de pequeños empresarios, de comerciantes, pero tampoco algo siempre fueron muy apuntadas hacia la política en sí, no esta cosa tanto de la sociedad, de relación social política. Pero hay intentos también de participar en los gremios, tienen intentos de participar en los gremios, casi todos les salen muy mal. Claro. Pensá que es la época en donde el Partido Comunista es fuertísimo en los gremios y que obviamente los ven venir y se dan cuenta de quiénes son. Sí. Bueno, gracias. No, de nada, Gianfranco. Gracias por la pregunta. Bien, entonces, vamos a hacer así.
Juan, hago un aviso técnico. Ahí compartí el link del Drive y seguramente te van a terminar pidiendo autorización, ¿no? Si entran directo, bárbaro. Si no, le mandan la autorización a Juan, así pueden acceder. Nuestra idea es subir todos los materiales a este Drive por los problemas que está teniendo el aula virtual. Y en todo caso, nosotros linkeamos de acá al aula. Así que guárdense este link, porque ahí va a estar todo el material de la cátedra también, el material de esta parte de los prácticos. Una consulta, ¿está escaneado o está en formato PDF? Está muy pesado, parece que está escaneado porque está muy pesado. Sí. El de Jiménez sí, pero nosotros les vamos a ir subiendo casi todo a ese Drive. Así que bueno. Van a tener el de Jiménez, también el de Casals, los otros también los vamos a subir ahí. Y aparte nosotros ahí vamos a subir en el Drive para que ustedes tengan bibliografía independientemente de que la usemos o no, para cuando quieran hacer los trabajos y demás. Es decir, ahí la idea es subir bibliografía. Más, si ustedes encuentran bibliografía y la quieren compartir, también la pueden subir, o piden el permiso y la suben y la comparten ahí. Estaría buenísimo. Encontré Una esto. pregunta. Sí, Rocío. Sí, ¿ya se sabe cómo va a ser el trabajo? Si va a ser un solo trabajo, o van a ser 3, o todavía no. Más probable que sea uno. Todavía no lo terminamos de cerrar, pero lo más probable es que sea uno. No sé, Gustavo, si a vos te dijeron algo. No sabemos. Generalmente, cuando hacemos la historia social, son más de un trabajo, ¿no? Por cada parte hay un trabajo, pero este año se está considerando la posibilidad de que hagan uno. Por ahí uno más extenso que la extensión que tenían los 3 trabajos para cada una de las partes, pero considerando la situación, bueno, estábamos evaluando la posibilidad de que sea un solo trabajo. Tenemos que definirlo, supongo que en las próximas semanas, pero ya le estaremos avisando. Si son más de un trabajo, en cada uno de los trabajos va a ser muy corto y se promedia la nota. Si es uno, se les va a pedir una monografía más tradicional, seguramente, y ahí va a ser la nota que tenga. Pero bueno, sí, tenemos que terminar de cerrar eso. Bien. Bueno, una película, la recomiendo. No sé qué compañero la otra vez había compartido el link, pero yo no la encontré de nuevo. Pero si pueden buscarla, voy a ver si yo la consigo. Vean, para estos años, aparte porque es una película que les va a gustar mucho, vean Mi hermano es hijo único, ¿sí? Que es una película italiana. Que narra muy bien todo este periodo de los años de plomo y los enfrentamientos entre los neofascistas y la izquierda italiana en un grupo familiar. ¿Pueden verla? Sí, Juan, y también es recomendable para ver todo el contexto del otoño caliente y esa coyuntura de radicalización por el lado de la izquierda, La clase obrera Valparaíso, ¿no? Que es un clásico del cine italiano. Y ahí pueden ver qué estaba pasando del otro lado, que por ahí en este curso nosotros no lo abordamos, pero es una película que ambienta muy bien la época, la radicalización de los estudiantes, las disputas dentro del movimiento obrero, pensando más que nada en la izquierda, pero como clima de época me parece que es muy interesante esa película, y aparte es un clásico de lo que es el cine obrero, militante, muy bien actuada, recomendable también. Sí, otra pregunta. Con respecto a las clases, ¿saben si la próxima clase de Melón va a ser por Jitsi o por Zoom o no? No, Julio va a tratar de seguir con el Jitsi. Yo no sigo, yo les pido que hagamos esto acá porque cada vez que quiero compartir el PowerPoint en Jitsi se me desconfigura todo. Y aparte porque no lo puedo grabar. Cada vez que quiero grabar en Jitsi me pide que lo grabe en el Dropbox y empieza a colgarse la computadora. Yo, por ejemplo, toda esta conversación yo ya lo puse a grabar. Entonces esto, cuando termina esto, yo en un rato lo edito y lo subo y lo tenemos ya para los compañeros y las compañeras que no lo pudieron ver, queda en el aula, grabado. Queda el aula, con el Jitsi no lo puedo hacer. Pero Julio, como no pasa a PowerPoint ni nada por el estilo, entonces le pesa menos y Julio va a seguir usando el Jitsi. Si el aula no se cae, va a haber clases.
El tema es que el aula, está habiendo muchos problemas con el aula esta semana, o por lo menos eso me dijeron a mí, ustedes capaz que lo saben mejor porque son los que están cursando, que hubo muchos problemas esta semana con el aula y que no saben si se termina de solucionar para la semana que viene, pero bueno, por lo pronto sí, por Jitsi, con Julio. Con nosotros, lo más probable es que que sigamos usando el Zoom, porque fíjense que no tuvimos ningún problema. Entonces ya quedamos para la semana que viene por Zoom a las 2 de la tarde sería. Me encantó la idea, sí, buenísimo. Sí, de hecho yo la programé, es la misma reunión. O sea, no tienen que andar cargándola de nuevo ni nada. La misma reunión, guárdese en el link y vuelven a entrar a esa misma reunión directamente. Ya, la de las 8 la dejamos. Zoom No o sé de si había alguno. No, la reunión que teníamos a la mañana. La hicimos a la mañana. Hoy no lo hicimos a la mañana, Gustavo, porque por el tema del aula, porque yo no tenía forma de avisarles a ustedes de juntarnos por Zoom. Recién Sí, a la pero mañana ahora la contacté a Patricia que tiene todo el mail de ustedes, les mandó el mail, y ahí pudimos contactarnos. Si no, no había forma de hacerlo. Pero sí, la de los viernes a la mañana queda con la de los viernes a la tarde, sí. Pero no, digo, no estamos casi todos los de la mañana, ahora no. Faltan. En algún momento nuestra idea era, si no había suficiente cantidad en las dos comisiones, la idea era unificar en una, para no repetir la clase. No, por eso digo que capaz que estamos todos acá y... Lo de la mañana pueden, pero había gente que me había dicho de la mañana que no podía, después porque a las 10 tenían que trabajar, o si lo de la mañana quieren hacer una sola reunión, mejor manejándonos. Bueno, acuérdense de mandar el pedido para que les dé el aula, para que les habilite el aula. No, o sea, se tendrían que guardar esos dos links de las reuniones, ¿no? Para la clase y el del Drive. Ahí tendríamos todo. WhatsApp. Tienen un grupo de WhatsApp. Estoy viendo acá. Se armaron un grupo de WhatsApp. Y ahí me piden el link de la reunión, yo ahora lo copio, Juan, y lo pongo acá en este chat. Pero ponelo ya porque está por terminar. Sí, ya lo... A ver. Es el mismo link que usaron ahora. El mismo que usaron. Está igual ahí arriba. Claro. En el signo de exclamación. Ya lo compartimos. Sí. Bueno, es el mismo, vamos a usar el mismo. Es más, sí. Ahí está, mirá. Ahí está, ahí lo compartió. Entonces, ya se guardan esos dos links y ya ahí tenemos todo organizado. ¿Sí? Bueno. No tiene contraseña, entra directamente, ¿no? No es necesaria la contraseña. Sí, con el link entras directamente. Con el link entras directamente. Si no tenés el link, necesitas la contraseña. Bueno, si no tienen más dudas... bueno, y la contraseña... Bueno. Ahí está, lo pongo por las dudas la contraseña. Ahí va. Guárdense eso por las dudas. Igualmente nosotros creo que de Gustavo tenemos el teléfono de última, si cualquier inconveniente, si ustedes ya tienen un chat de WhatsApp, nosotros le comunicamos a Gustavo y Gustavo les comunica a ustedes por el chat de WhatsApp. ¿Está bien, Gustavo? En las organizaciones verticalistas y jerárquicas funciona así, los profesores eligen el delegado del grupo y se comunican a través de eso, ¿no? Es parte del práctico de esto. No se haga el demagogo usted, Contreras. No, está bien, nos comunicamos con una Gus. clase sobre fascismo, así que no me provoque. Es parte del trabajo práctico, ¿no? ¿Cómo nos organizamos? De arriba hacia abajo, con un delegado, jerarquías. Exactamente. Pura práctica, pura práctica.
para que se entienda profundamente cómo es el tema. Bueno, gracias a todas, a todos por conectarse. Entonces nos vemos la semana que viene. La semana que viene vamos a seguir con el tema de Francia. Es el capítulo 5 no, el 5 no, es el capítulo, se llama... Esperen, El 5 es el de Alemania, Juan. No, por eso no. El 5 es el de Alemania. Esperen. Ahí yo tengo el manual en la mano. Es el octavo. Vamos salteando, es el octavo. ¿Sí? El octavo, el que se llama el Frente Nacional de Depende. Sí, vamos a seguir con Francia la semana que viene. Bien. Bueno, nada. Termínenlo bien, buen fin de semana. De nuevo, no se agarren el bicho, que es el virus. Después Gustavo el otro día me preguntó qué era el bicho es el virus. Así que cuídense y nos vemos. Chao, gente, nos vemos. Chao, nos vemos. Buen fin de, hasta luego.